Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vengo a traeros el análisis técnico diario acerca de XRP. Al final está ocurriendo todo lo que decíamos el día de ayer, en donde os dije que podríamos llegar a tener como una especie de falso pumpeo, una subida del mercado en donde simplemente engañarían a muchas personas pensando que ahora toca ir con longs, cuando realmente en los siguientes días volveremos a tener fuertes caídas. Así que quédate porque vamos a ver qué es lo que ocurre con esta criptomoneda. Pues como os comentaba, el día de ayer os dije de, oye, que vamos a tener un falso rebote. Todo esto porque lo estuvimos diciendo. Aparte de que realmente estamos teniendo Bitcoin en sobreventa, se podría llegar a generar ya una divergencia alcista oculta dentro del MACD, nos dimos cuenta de lo siguiente, y es que si nos vamos al gráfico de liquidaciones tanto de Bitcoin como de XRP y lo ponemos en periodo de 4 horas, nos dimos cuenta de lo siguiente. Todo el rango de las liquidaciones, si esto quiere cargar, si no, pues bueno, pues no os lo puedo enseñar ahora, no sé por qué no está cargando, pero bueno, os lo comento por aquí. Lo que ocurría era que sabéis que por aquí nos suelen salir todas las gráficas con diferentes colores, que si rojo, que si verde, que si bla bla y todo esto, ¿no? Fijaros cómo salen los dibujitos de la gráfica, o sea, con Trading Different tengo este amor-odio de cuando ocurren estas cosas. En fin, pues ¿qué era lo que pasaba? Que todo terminaba casi llegando a este punto de aquí, dejando pues que lógicamente hubiese un vacío hasta el siguiente rango de liquidaciones. Cuando esto llega a ocurrir, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, cuando esto ocurre, por norma general suele haber un pequeño pumpeo, y si aparte de eso estamos teniendo, pues como os comentaba, ¿no?, divergencias alcistas, estamos teniendo el RSI en sobreventa y demás, lo que nos apunta es a que pueda haber un ligero pumpeo, una cierta subida de precios, que ojo, depende cómo se lleve y depende de cómo lo esté utilizando la propia gente, incluso se podría llevar a levantar hasta la marca de los $100.000. Creo que a tanto no vamos a llegar, aunque sí que es cierto que aún estoy esperando ese segundo rebote de Bitcoin hasta los $100.000 para poder llegar a hacer ese doble techo, ¿no? Y luego pues poder seguir cayendo. Veremos a ver qué ocurre, pero en principio creo que no deberíamos de tener tanta fuerza. Lo dicho, cuando esto ocurre tenemos ese cierto pumpeo y a partir de ese punto volvemos otra vez a seguir cayendo, ya que las liquidaciones agresivas que tenemos en este punto están en la parte inferior. Por mucho que nos dé miedo ver toda esta zona, están ahí. Pues bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Bitcoin al final ha tenido un breve rebote y XRP, después de haber llegado a tocar el día de ayer los 1.82, actualmente está en 1.95. Sigue con la perspectiva bajista, pero sí que hemos tenido una ligera recuperación. Una ligera recuperación que para muchos pues le puede llegar a generar un cierto temor o incluso le puede llegar a generar ciertas pérdidas, porque tú ahora ves que has recuperado, que has llegado a tener esa cierta tendencia alcista y demás y dices, pues me posiciono en long, y al final pues puede llegar a ser un gran error. En fin, en gráfico diario, ¿qué tenemos con XRP? Pues tenemos el RSI casi en sobreventa, o prácticamente lo podríamos decir que ya está casi en esa sobreventa, y luego el MACD sigue bastante abierto con una caída fuerte. Entonces aquí podríamos seguir diciendo que está esa perspectiva bajista, lo que del día de ayer hasta donde nos encontramos ahora, pues ha habido, como veis, esta recuperación de cerca de un 7%. Recuperación que también ha tenido Bitcoin, aunque Bitcoin, como estamos viendo por aquí, ya está, como veis, en sobreventa, y también tenemos esa divergencia alcista, lo que ahora mismo pues ya nos indica que el precio podría llegar a tener un breve rebote en los siguientes días, y viendo cómo teníamos las gráficas, pues prácticamente es lo que está ocurriendo. Eso sí, ya os lo comento, si ahora de repente Bitcoin entre sábado y domingo acaba teniendo algún tipo de pumpeo, que por noticias y demás no va a ser, pero puede llegar a ocurrir, lo que nos podemos encontrar es que como los futuros del CME Group están cerrados, que podamos llegar a tener algún tipo, como estamos viendo por aquí, de gap, ¿no? Si es un gap, si el precio, por ejemplo, estaba en este rango y ahora cuando abra está en este rango, lo que nos va a ocurrir es que tendremos un gap bajista, lo que tendremos que volver a tener esa perspectiva bajista para llegar a cerrarlo. Así que si eso ocurre, nos volverían a confirmar ya que todo el mercado vuelve a hundirse. Si pasamos a gráfico de 4 horas, ¿qué podemos llegar a tener por este punto? Aquí se ve mucho mejor, como veis, el pumpeo que hemos llegado a tener, cómo realmente el MACD está perdiendo fuerza y el RSI también está intentando volver pues prácticamente a un punto más o menos normal. XRP está haciendo exactamente lo mismo que hace Bitcoin, y si nos bajamos a gráfico de 1 hora, pues podéis ir viendo cómo en 1 hora es todo más alcista, todo con una cierta perspectiva mucho más interesante, y cómo intentamos pues volver a tener, ¿no?, esa recuperación desde el gran rango de caída que habíamos llegado a tener. Esto, como os vuelvo a comentar, es la falsa subida de la que hablábamos el día de ayer, que lo que va a estar haciendo es lo siguiente, que mucha gente empieza a posicionarse de forma alcista con XRP y con Bitcoin, que empiecen a apalancarse, a conseguir poner pues por aquí, ¿no?, sus stop loss, poniendo precios de liquidaciones por debajo del rango máximo del día de ayer, y de repente, cuando menos se lo esperen, el mercado va a hacer ¡pum!
y vamos a caer. Lógicamente, no con esta perspectiva tan agresiva, pero sí que todo sigue siendo bastante complicado. Es cierto que ahora con la llegada de los ETFs de XRP podemos intentar frenar un poco más la caída, y esto ya está ocurriendo. Mientras Bitcoin y otras altcoins están teniendo fuertes caídas, XRP parece que está intentando aguantar de alguna u otra forma, pero al final la caída va a ser inevitable. Lo único que si a lo mejor Bitcoin, por poneros un ejemplo global, acaba cayendo un 30% en general desde que empezó hasta el punto de caída, pues a lo mejor XRP consigue caer ese mismo 30% y no acaba cayendo un 50, 60% o cualquier historia, como podría llegar a caer cualquier otro proyecto criptográfico, como puede llegar a ser pues a lo mejor ADA, como puede llegar a ser Solana, TRX o algo por el estilo. En gráfico de una hora podéis ver cómo todo sigue con esta perspectiva alcista y probablemente tanto hoy como domingo estemos pues en un rango un poquito más aleatorio, ¿no? Un poco de incertidumbre, de acumulación, y cuando vuelvan a empezar ya las noticias del fin de semana podremos llegar a ver algún que otro movimiento. En las liquidaciones volvemos a lo mismo, nos queda mucho más cercano todas las liquidaciones que hay en el rango inferior que es lo que tenemos en la parte superior, y esto realmente es algo bastante agresivo, ya que nos indica que la perspectiva sigue siendo bajista y que en principio el mercado debería de seguir con esa perspectiva, ¿no? De seguir cayendo, por mucho de que a muchos de nosotros pues no nos llega a gustar y nos dé algo de miedo. Con XRP sí que podéis llegar a verse un poquito más diferente, y es que sí que tenemos algún rango de liquidaciones y demás en la parte superior que es más agresivo, al menos por el momento, que lo que podríamos llegar a tener en la parte inferior, al menos en gráfico de una hora. Pero en gráfico de 4 horas ya sí que podéis ver cómo poco a poco, fijaros que ya se habían terminado las liquidaciones y poco a poco se vuelven a estar generando. Esto es por lo que os decía, se vuelven a generar esos patrones y luego ya tocará ir viendo a ver qué ocurre. Por el momento, los rangos que tenemos más fuertes de soportes a momento de ahora con XRP están en el rango de los 1.76, que es esta zona de aquí, y veremos a ver si conseguimos que eso sea un pequeño rebote. Si no, ya lo siguiente, como estamos viendo, nos iríamos muy cerca del rango del 1.50, nos iríamos a esta zona de aquí de 1.60, que si eso ocurre, lógicamente estaríamos ya dentro de este bear market, o al menos de un ciclo bajista, y tocaría buscar de qué forma llegar a posicionarnos, que por cierto, el día de ayer os hice este vídeo en donde os explico de qué forma voy a estar holdeando XRP, dónde voy a colocar mis órdenes de compra y cómo voy a estar haciendo todos los movimientos dentro de este proyecto cripto para intentar llegar a sacar el máximo beneficio a lo largo del tiempo. Así que por el momento poco más os puedo decir, tendremos que estar al tanto de ver cómo se mueven todos los gráficos a día de hoy, por ver si se genera ese gap en los futuros de Bitcoin, y a partir de aquí podremos ver cómo sigue la semana, pero en principio todo lo que tenemos puede llegar a ser simplemente una falsa subida y que todo apunte a volver con esa perspectiva bajista. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo y recordaros como siempre que por aquí en el canal de Z Trading todos los días vais a tener nuevo contenido en donde vamos a estar subiendo vídeos acerca, como veis por aquí, de análisis técnico de XRP, y luego por otro lado subiremos de noticias o de diferentes operativas que estamos haciendo en el proyecto. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.